Hebreos 12, 2 al 11. Pero vamos con reverencia a ponernos de pie. Y si no puede ver la Biblia porque es chiquita la letra, ahí en la pantalla está también la lectura. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Nos quedamos allí, siéntese para avanzar. El tema de esta tarde es: no hay gloria sin cruz. Hermanos, todo lo que conlleva a éxito demanda sacrificio. Todo lo que requiere honra demanda también entrega, pasión, compromiso, desvelo. Nadie se gradúa en la universidad a puras carcajadas y yendo de vacaciones. Nadie se gradúa en la universidad, tan siquiera en la escuela. Nadie obtiene un certificado en la escuela siendo un alumno distraído. ¿Sabe qué pasa en la escuela cuando un alumno es distraído? Lo aplazan o se aplaza solo. ¿Y qué le toca a ese distraído? Repetir año. ¿Cómo quiere usted en el reino de Dios ser efectivo siendo un alumno distraído? Empieza de usted. Alabado sea Dios. Entonces, no hay gloria sin cruz, amados hermanos. Ahora bien, la palabra gloria significa fama, honor, honores extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Diga conmigo: yo no soy un inútil. Yo no soy un inútil. Diga conmigo: Dios me ha dado grandes cualidades. Dios me ha dado grandes cualidades. Esto es así. Dios a usted lo hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Y puso con usted grandes cualidades. Cuando Él lo llama a ser parte de su reino, no lo llamó porque usted era un inútil. Lo llamó porque Él sabe que lo hizo con grandes cualidades. Cuando la palabra de Dios dice que Dios de lo más vil y lo menospreciado levanta para avergonzar a los sabios, la confundimos y creemos que Dios está llamando a gente miserable, gente sin conocimiento, gente que no sirve. No. Esa lectura se refiere que está llamando Dios a personas que han caído en lo más bajo con cuestiones de pecado. Pero cuando vienen a Él les limpia su pecado, ya sea adulterio, fornicación, divorcio, pleito, celo, contienda, asesinatos, brujería, santería, idolatría, homicidios, borracheras. Eso es lo más bajo, eso es lo vil. Pero cuando vienen arrepentidos ante Dios, Dios les limpia esa mancha y empieza a utilizarlos en base a las cualidades que Él le mira a ellos. Amén. Es cierto que dentro del reino de Cristo se llamó a Pedro. Amén. Pero aunque a Pedro muchos lo ven como alguien que no sabía leer ni escribir, Pedro era una persona que sabía jugárselas en alta mar. Amén. Pedro era una persona que sabía exponerse a la medianoche en las profundidades del agua. Y Dios vio la valentía de ese hombre de andar él solo, a lo mejor buscando peces en alta mar a diversas horas de la noche. Dios vio la valentía de ese varón y lo llama y le dice: hey Pedrito, te voy a ser pescador de hombres. Entonces Dios no llamó a gente vaga. En la calle ya había mucha gente en esos tiempos, pero Dios empezó a llamar gente que ya tenían ciertos conocimientos. Entonces diga de nuevo: para que Dios me haya llamado es porque Dios dio en mí las habilidades y el conocimiento. Ahora, ¿qué falta? Falta que nos desarrollemos, ¿cierto? Ahora, la palabra cruz, dice aquí, es un patíbulo formado por un madero hincado verticalmente y atravesado en su parte superior por otro más corto, en los cuales se clavaban o se sujetaban las manos y los pies de los condenados a este suplicio. Eso es cruz. Bueno, usted ya sabe que es una cruz. Pero le pregunto, ¿la cruz era un objeto para condecorar a las personas? ¿O era un objeto para castigarlos? Era un objeto que era utilizado para castigar. Y más que para castigar, era un objeto utilizado para dar muerte. ¿Quiénes iban a la cruz? Los que eran considerados peligrosos, los que eran considerados personas de mala reputación, personas
en esos tiempos, a lo mejor, de grandes fechorías, criminales, esos iban a la cruz. Y ¿saben algo? Le quiero contar que la historia dice que antes que cada persona vaya a la cruz, primero lo linchaban, lo azotaban. Y el azote con el cual lo azotaban no era un azote común y corriente. Era un azote que en cada punta tenía pedazos de hierro, garfios, que cuando lo latigaban traía consigo pedazos de carne. Imagínense. Y el que lograba sobrevivir a todos esos azotes que le pegaban, después de haberlo azotado, le exigían que cargara su propia cruz y que se dirigiera al lugar llamado Gólgota. Después de haber sido maltratado, ¿usted cree que esas personas que tenían que cargar la cruz iban bien como un Red Bull? Bien comidos como viene usted a la iglesia y viene a dormirse. ¿Usted cree que iban así? No, iban completamente demacrados después de tanto castigo. Iban sangrando la espalda. No iban guapos como andamos nosotros, con buenos zapatos, bien peinaditos, bien perfumados, con mucho maquillaje. No. Ellos iban completamente demacrados por el dolor y el maltrato y el sufrimiento, sangrando. Es más, déjeme decirle, iban desnudos, porque los azotes en su espalda le rompían la ropa. Pero con todo y eso, tomaban la cruz y empezaban su camino. Y mientras caminaban, la palabra de Dios y la historia dice que empezaba la gente a insultar a ese hombre. En vez de tener compasión de él, había un grupo de gente que le decía malas palabras, a lo mejor sin vergüenza. Bueno está que vayas cargando esa cruz, hijo del diablo. No sé qué nomás le decían, pero la palabra de Dios dice que los injuriaban. Y eso era considerado como un acto de oprobio. O sea, te hacían ver lo más vil de la tierra. Te insultaban horriblemente la gente, gritaba contra ti. Malhechor, sinvergüenza, asesino, le gritaban todo lo que podían gritarle. La palabra de Dios dice que cuando Jesús iba en ese camino, lo escupieron. ¿Cierto? Lo escupieron, le gritaban y le decían: mira, rey de los judíos, eres el rey de los judíos, dime quién te está golpeando. Le vendaron sus ojos y lo golpeaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, dinos quién te está golpeando. Pero él, padeciendo todo eso por usted y por mí, la Biblia dice que enmudeció y no abrió su boca. Él sabía quién lo estaba golpeando, pero él enmudeció en obediencia al Padre, con la intención de salvarnos a nosotros. Ahora dígale a un chismoso que es chismoso y se llena de dolor, que no quiere ir a la iglesia y le están diciendo la verdad. Dígale a un adúltero que si no se arrepiente va para el infierno y se molesta. ¿Cierto? Dígale a alguien que no ora, que es un perezoso, que Dios lo está llamando a la oración y se molesta. Corrija a alguien que no quiere ser corregido. La palabra de Dios en el libro de Proverbios dice: aunque majes en un mortero al necio, no lo vas a sacar de su necedad. Amén. Pero qué sabios son aquellas personas que aman la corrección. Ahora la palabra de Dios dice: puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A dónde se sentó Dios? A la diestra del trono de su Padre. ¿Cómo adquirió ese lugar? Lo adquirió padeciendo. Nótese también la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando usted mira una película, en una película hay un personaje. ¿Ese personaje cómo se llama? El autor. El protagonista, pero la frase es el autor. Cuando alguien escribe un libro, esa persona que escribió ese libro, ¿cómo se le llama? Cuando alguien hace una canción, el dueño que hizo la canción, ¿cómo se le llama? El autor, el compositor de esa canción. Él la inicia y él la termina. Entonces la palabra de Dios nos manda aquí, nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, o sea, el que hizo esta historia, en el que formó esta historia, en el que hizo esta historia, y no solamente la hizo, sino que también la concluyó. Allí debe de estar su mirada. Ahora, ¿qué significa esto? Que mi caminar en Cristo debe de estar enfocado en todo lo que hizo el Maestro. Y como Él padeció, yo debo saber que en su momento a lo mejor yo voy a padecer. Porque Él también lo dijo:
Si esto lo hacen conmigo, que soy el árbol verde, ¿qué lo van a hacer con ustedes que son ramas? ¿Hay alguna rama aquí que entiende lo que le digo? Así que si entiende lo que le digo, no me venga con lloriqueos cuando de pronto allá afuera lo mandé a evangelizar y alguien le escupió. Santo. Que su maestro no solo lo escupieron, lo azotaron. No solamente lo azotaron, lo crucificaron. Más que crucificarlo, se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas. Hoy los que hacen evangelismo en estos tiempos van bien comidos, bien perfumados, salen a otras naciones y van con el apoyo de alguna congregación. ¿Cierto? Conocí una iglesia en Honduras, una iglesia que se dedicaba a hacer misiones, pero siempre estaban presionando a la congregación: trabajen, vendan tamales, hagan rifas para darles el pasaje a los misioneros. Y era así. Pero Cristo no presionó a nadie, Él se tiró a hacerlo caminando, confiando en que el Padre iba a proveer. ¿Verdad? Es completamente diferente al método que se usa en estos tiempos. No estoy diciendo que no debemos ayudarlos, no voy a pensar mal. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué dice que tiene que hacer usted? Considerar. ¿A quién? ¿A quién tiene que considerar? ¿Al pastor? ¿A quién? A Jesús. Usted tiene que considerar el sufrimiento de Jesús, y cada vez que el desánimo llega, piense en lo que Jesús ya sufrió y diga: oiga, si Jesús no tenía carro, iba a la iglesia, ¿qué me pasa a mí que tengo carro? Que si no tengo carro, tengo una tarjeta, que tengo el medio para moverme en un autobús, estoy en una ciudad donde hay Uber, taxi, buses, hasta avión si quiere, hay tren. Con todo y eso, el cristianismo de estos tiempos es tan flojo, pero tan flojo, que las excusas no se dejan esperar y se ponen siempre delante de todo. Ahora, el versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. ¿A quién de ustedes le han metido un cuchillo por predicar? Dice la palabra de Dios: ustedes no han combatido hasta la sangre. O sea, nadie de nosotros ha estado predicando hasta sangrar. Nadie de nosotros ha luchado contra el pecado hasta derramar sangre. Nadie de nosotros. Al contrario, nos damos el lujo muchas veces de ser cristiano un rato y mundano el otro rato. Y esa es la forma en que combatimos contra el pecado. Hoy lo rechazo y mañana lo abrazo. Hoy le quiero servir a Cristo y mañana digo: es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Ahora, dice el siguiente versículo: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige, diciendo: hijo mío, ¿qué dice? No menosprecies ¿qué? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Oye, hermanos, uno como predicador predica la palabra, pero nótese que dentro de todas las personas que oyen la palabra, cuando usted realmente predica bajo la dirección de Dios, le aseguro que habrán personas que en vez de recibir la palabra con gozo, la reciben molestas. Y están diciendo de pronto: ¿y este hombre quién le contó? A lo mejor mi mujer le contó. Mire, a mí me ha pasado tantas veces, hermanos. Una vez me invitan a predicar a una casa y resulta que estaba predicando, y mientras yo predicaba decía que ¿qué le pasa a mucho hombre que siempre depende de la mujer y está gritando a la mujer: tráeme la llave, ¿dónde me dejaste la llave? Y a lo mejor dije yo: él la tira donde sea y no se acuerda. Yo no sabía que después del refrigerio me iban a llamar afuera. Santo. Y el dueño de la casa me dice: oiga, le dijo algo a mi esposa. ¿De qué, bro? No, porque usted mencionó las llaves. Casualmente yo antes estoy a punto de golpearla porque no encontraba la llave. Yo, pues mira, yo no sabía nada de eso. Vive Jehová que ni el número de ella tengo. Él no se resistió, él dijo: yo no tengo que confrontar. A lo mejor ella lo invitó, pero ya tenían un plan. Nada que ver. Es que Dios es omnisciente y Él conoce cómo usted anda. Ahora Dios dice en su palabra: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Vean el versículo 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, yo le digo una cosa: yo no quiero ser esa iglesia que le va a proponer grandes cosas a usted. Tampoco quiero ser ese pastor que se va a llenar la boca diciéndole: Dios me muestra en ti que eres el gobernador de Chicago. Si no hablas inglés, ¿cómo vas a llegar a ese puesto? ¿Verdad? Dios me muestra que eres una mujer llena de la unción, que los endemoniados se sujetan. Sí, ¿cómo no? Si no ha aprendido a sujetarse a nadie, ¿cómo se va a sujetar a los demonios? Santo.
Entonces, yo no quiero ser ese predicador que le va a usted a soltar palabras emocionales. Yo quiero llevarlo a la realidad de la palabra. Y dentro de la realidad de la palabra, bíblicamente, la Biblia dice que Dios nos va a reprender. Amén, aleluya. Pero ¿qué dice la palabra? No desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Saben? Dentro de la iglesia hay personas a veces que tienen padecimientos y es muy fácil hacer lo que hizo Adán en el principio. Señor, la mujer que me diste. Y la mujer, Señor, el diablo. La vida cristiana, nosotros muchas veces pasamos adversidades también. Y de pronto decimos, Señor, el diablo se ha levantado contra mí. Hay que llamar a los pastores para que vengan a reprender al diablo. Y el otro también, como le falta conocimiento, reprende al diablo, lo amarra, lo tira al infierno, lo tira al abismo, le dice un montón de cosas y todo sigue igual. Porque nos falta comprender también que hay cosas que les pasan a las personas como consecuencia de su desobediencia. Amén, aleluya. Y el diablo dirá en el infierno, pero ¿qué te pasa, cabezón? Yo no tengo nada que ver en ese asunto. Él se metió. Ella lo buscó. Amén. Es más, ya ni soy yo el que le está haciendo las cosas. Es el Dios al quien ella le sirve, que le ha mandado su azote. Por cuanto es que ovejita, pata floja. Amén. Amén, aleluya. Alabado sea Dios. Entonces debemos de comprender también que bíblicamente a todo el que Dios recibe por hijo lo va a disciplinar. Usted dirá, pastor, yo lo he disciplinado, ni alcanzo este día a contarle todas las que he aguantado. Y yo he sido sincero en mi corazón y he reconocido que no ha sido culpa de nadie, sino mía. Amén. Recuerdo una vez cuando estaba en Honduras, dije, me empeciné y dije, voy a comprarme tal cosa. Así que esta semana yo no voy a diezmar. Dios conoce que tengo un plan. Y esa fue la excusa mía. Es más, voy a trabajar más horas para comprarlo rápido. Esa era mi cabeza. Y dejé de ir a la iglesia. Se me abrieron trabajos para el fin de semana y también empecé a ir a trabajar. Siendo yo el ministro de alabanza. ¿Verdad? El pastor no me dijo nada. Él me dijo, está bien, hijo, ve a trabajar. Pero una cosa es engañar al pastor y otra cosa es jugar con Dios. Cuando recibo el primer cheque, saliendo de un cajero, yo de retirar el dinero y ¡boom! Que me asaltan. Terrible, ¿no? Bueno, dije yo, me llené como de enojo y dije, el diablo cree que yo no voy a comprar lo que estoy pensando. Dije, que Dios lo reprenda, yo voy por ese plan. Y me dediqué a trabajar más, me ausenté de la iglesia. Según yo, para ganarle al diablo. Y no era el diablo el que estaba permitiendo eso. Era Dios llamándome la atención. Iba por el centro de la ciudad. Ya había sacado el chequecito también de la semana. Y voy caminando por un lugar que le llaman la Tercera Avenida, a buscar por donde pasaba el autobús que me llevaba a la colonia. Y de pronto van dos hombres insignificantes detrás de mí. Uno parecía un anciano cargado de azúcar en la sangre. E iba siguiéndome los pasos. Cuando llegamos a un lugar donde no había mucha gente, siempre me ponen un cuchillo en la espalda. Y me dicen, si te mueves te entierro el cuchillo. Y yo digo, ¿y qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Llevas el dinero en la cartera? Digo, sí. Entonces déjame quitarlo. Y yo ahí estaba todo tembloroso. Agarren todo lo que quieran, nomás no me hagan daño. Déjenme mis papeles. ¿Sabe por qué? Porque cuando los hijos de Dios se portan mal contra Él, Él hará que los hijos del diablo le den a ellos su lección. Amén. Esto es así, señores. La Biblia lo dice. Dios a todo el que recibe por hijo, ¿qué dice? Lo azota, lo disciplina. Amén. Pero ¿qué dice? No te fatigues, hijo mío, por la disciplina del Padre. Entonces, cuando llegue alguna adversidad a nuestra vida, debemos de aprender a orar y decirle a Dios, Dios, esta adversidad que estoy pasando fue provocada por el enemigo o yo soy el promotor. O es un llamado de atención que tú me estás haciendo. Dios honra a los que le honran. Lo leíamos el domingo pasado en la palabra. Que si nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios, bíblicamente Dios dice, ninguna enfermedad de las que mandé a Egipto te voy a mandar a ti. Quitaré de medio de ustedes, dice Dios, cualquier enfermedad si ustedes obedecen mis mandamientos y los ponen por obra. ¿Cómo le cuesta al cristiano entender eso? Dice la palabra de Dios en el versículo 7, si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja, dice, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, hermano, mire, aquel cristiano que de pronto anda todo torcido y no se quiere enderezar y no le pasa nada, tenga cuidado. No vaya a ser que Dios ya lo soltó y esté diciendo, no, tú no eres nada más que un bastardo. ¿Para qué? Y la palabra de Dios dice que si se os deja sin disciplina, no sois hijos, sino bastardos. Yo no quiero que Dios tenga de mí el concepto que yo soy un bastardo. Tampoco quiero que Dios tenga de alguno de ustedes el concepto que usted es un bastardo. Yo quiero que Dios tenga el concepto de usted que usted es hijo, que usted es hija. Que ese sea el concepto que Dios tenga acerca de nosotros como iglesia, que somos sus hijos. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a decir, para ser hijo se requiere ¿qué? Disciplina. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 8. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Cuántos de ustedes tuvieron padre? Todos tuvimos padres. Nadie nació así de un árbol. Pero le digo una cosa, ¿sus padres le llamaron la atención o no? Bueno, a no ser los huérfanos, ¿verdad? Los que quedaron huérfanos. Pero alguien, aunque sea huérfano, también le llamó la atención, quizás un tío, su abuelo, su amigo. Yo he tenido padre y madre, y ellos me llamaban la atención siempre. Ahora, los hijos que están aquí en esta tarde, dice la palabra de Dios, que el padre al hijo que ama lo disciplina. La palabra de Dios en el libro de Proverbios dice que cuando los pasos del hombre son rectos delante de Dios, Él hará que aún sus enemigos estén en paz con Él. Y punto, señores. La palabra de Dios también dice que cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, Él va a afligir a quienes nos aflijan. Oiga eso. Él va a ser enemigo de nuestros enemigos. O sea, usted no va a necesitar decirles nada. Dios se encargará de hacerlo. Por otra parte, dice el versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué pues no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si Dios nos corrige, es para darnos vida. ¿Y sabe qué? Vida en abundancia. Amén. Dice la palabra de Dios en el 10. Aquellos ciertamente por poco tiempo nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero se refiere a Dios, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Por eso le decía, no hay gloria sin cruz. La vida cristiana no consiste solamente en ramito de flores. La vida cristiana también consiste en sufrimientos. De verdad se lo digo. Consiste en desprecios, en críticas y muchas veces en ajustarse hasta económicamente con lo de uno. Amén. Se lo testifico. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. Oiga, hermano, ninguna reprensión en el tiempo presente produce gozo. Amén. Amén. Para los que van a entrar a servir, si en algún momento les llamo la atención, espero que no sean de esos, no, que el pastor me corrigió bien feo, ya me voy. Amén. ¿Qué quería usted? ¿Ser un servidor o nomás alguien que presume que sirve? Amén. La cruz, hermanos, significa así incurrir en el oprobio y en las calumnias. Cuando Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo. Y lo siguiente que Él pide es que tome su cruz. Oiga, qué interesante. Él no dice, ¿sabes? Yo te voy a cargar la cruz, venite, yo te la voy a llevar. Tampoco Él te está ofreciendo y diciendo, ¿sabes qué? Está bien, venga, como está, venga. No, Él dice, ¿sabe qué? Niéguese primero a sí mismo. Segundo, tome su cruz y sígame. Que muchas veces, digo de nuevo, alguien nos va a azotar. Quizás con críticas, con menosprecios, con esto, con lo otro. Pero ojo, que eso no lo haga botar la cruz. Usted siga avanzando hacia el Gólgota, al lugar de la calavera, porque eso significa Gólgota. Y usted dirá, ¿pero qué? ¿Acaso me van a matar a mí ahí? No, ya no te van a matar ni te van a crucificar. Pero sí tu carne y tus caprichitos tienen que morir.
Tus mañas culturales tienen que morir. Es que yo así soy, es que yo vengo de este país y allá sí somos, lo siento, es allá. Pero aquí no está bajo el reino de tu nación, aquí está viviendo y operando bajo el reino de los cielos. Por lo tanto, tus caprichitos de cultura se tienen que morir aquí. Aleluya. El que no toma su cruz, y se niega a sí mismo, no es digno de mí. Amén. Esto es así, mis amados hermanos. Fíjense que estaba viendo, hermanos, como les estaba diciendo, que antes de tomar la cruz, las personas que tenían que cargar esa cruz tenían que ser azotadas. Ahora, les digo una cosa, ¿qué tal si lo trasladamos al sentido espiritual? Y que antes de que usted tome la cruz espiritual, Dios permite que lo azoten. No le estoy diciendo físicamente, sino de pronto espiritualmente. ¿Qué dijo Jesús? De ahora en adelante, en una casa, estarán divididos 2 contra 3 y 3 contra 2, y los enemigos del hombre van a ser los de casa. ¿No le parece un azote ese? O sea, tú ya estás decidiendo tomar la cruz, pero Dios te dice, ¿sabes qué? Aún allí en tu casa se van a levantar contra ti. Y quizás de pronto tu esposo, quizás de pronto tu esposa, quizás de pronto tu familia, quizás tus hijos. Pero te digo una cosa, si eso te parece un azote, no botes la cruz. Sigue avanzando en el camino, aunque parezca completamente insoportable. Cargue la cruz. Aleluya. ¿De acuerdo? Estaba leyendo también que antes a los que mataban en el madero, primero no era una cruz abierta, sino que simplemente era un madero parado. Y estaba estudiando que a las personas que condenaban a ese madero, los colgaban, no los clavaban, sino que los colgaban. Y oiga qué doloroso esto, los dejaban allí, que murieran de hambre. Morían de tanto estar colgados, porque los colgaban de sus manos y ahí morían. Y era normal matarlos así. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta colgar nuestra carne? ¿Cuándo usted va a colgar ese mal espíritu de pleito que trae en esa cruz? Y me llama la atención porque estos se morían de hambre. Y me hace pensar en lo que Jesús dijo. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Alguien de ustedes aquí tiene que colgar ese mal genio en esa cruz. No va a morir ese mal genio con palabra. Usted lo tiene que colgar y lo tiene que morir, hacer morir con hambre. Ay, yo pensé que los amenes iban a subir. Pastor me estaba hablando de ayuno, allí no le entró. Pero esto es así, mis amados hermanos. Y estaba leyendo también que después de eso se inventó otro madero que era en forma de X, para que no estuvieran colgados, los ponían abiertos y ahí morían. Pero en el tiempo de Jesús ya habían modificado eso y ya era una cruz. Pero leía también la historia que todos aquellos que eran considerados, como estábamos diciendo ya a ratos, personas malas, era necesario que después de haberlos azotado, cargaran la cruz al Gólgota, y estando allá en la cruz, los soldados tenían la autorización de quebrarle las piernas. ¿Qué padecer, ¿sí? Aparte de que ya estaban clavados, con un clavo traspasado en su mano al madero, aparte de que ya le habían ensartado clavos en sus pies, los soldados agarraban un martillo pesado y le golpeaban las piernas hasta quebrárselas para que murieran así. Oh, santo, todo lo que nuestro amado Dios ha sufrido por nosotros, ¿no? Y usted por pequeñas cosas se va de la iglesia. Qué cobardes somos. Ahora me hace pensar también en lo que Jesús dice: vosotros los de doble ánimo, alzad vuestras manos caídas, muevan esas rodillas paralizadas. Y si usted no quiere a la buena, el martillo de Dios se va a usar. De verdad se lo digo. El martillo de Dios se va a usar, porque esto representa también hacer morir lo terrenal en nosotros. Y el tiempo de quebranto puede llegar para que esas rodillas naturales que no te dejan buscar el rostro de Dios, algo las tiene que quebrar. Y en medio del dolor vas a tener que arrodillarte y morir a ti mismo y buscar de Dios misericordia. Este mensaje no lo quiero. Sé que no lo emociona, que no me interesa. Sé que estoy hablando de parte de Dios. Y cuando el dolor le llegue, lo va a entender. Aleluya.
Los que aman a Dios, todo proceso le ayuda para bien. Nuestro amado hermano que está aquí, no lo hubiésemos conocido si no hubiera estado pasando un valle de lágrimas. Pero ese valle de lágrimas que estaba pasando le mutiló las piernas espirituales a tal grado que de pronto vino aquí. Y no solamente vino, sino que ha venido al altar a postrarse delante de nuestro Dios, a pedirle misericordia. Él ha encendido su misericordia y ahora lo tiene en mejores condiciones de las que lo conocimos. Apláudale a Dios y todavía está vivo. Aleluya. Qué cosas estas, ¿verdad? Qué bella es la palabra. ¿Sí o no? Aleluya. Dice Deuteronomio 21, 22, 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Si usted nota, este versículo está en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 21, 22 al 23. Eso no es el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento. Pero desde el Antiguo Testamento, a todos los que eran considerados criminales, los mataban en un madero. Me llama la atención, porque en Gálatas 3:13 dice Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Wow! Toda esa maldición que había en nosotros, ¿cierto? Nuestro amado Jesucristo, nuestro Salvador, pagó por esa maldición en la cruz del Calvario. Nosotros éramos considerados malhechores porque hemos pecado, como dice la palabra. Contra ti, solo he pecado. Pero gracias a Jesús, que Él pagó por esa maldición. Él pagó por nuestras maldades. En el tiempo de la ley, nosotros ya no existiéramos. Porque en el tiempo de la ley, todo aquel que cometía adulterio lo mataban a pedradas. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento aquí no nos caímos o no caímos en adulterio? O sea, nosotros ya no estuviéramos aquí, ya nos hubieran sepultado a pedradas. Pero gloria sea a Dios, que Él nos redimió de la maldición de la ley. Esto no significa de que usted va a seguir siendo un adúltero. Con esto le quiero decir: valore el sacrificio de Jesús y ya no vuelva a hacer lo que antes hacía. ¿De acuerdo? ¿Todavía está aquí? ¿Nos vamos? No. A ver, no le voy a leer unos datos de historia que estuve leyendo porque lo voy a retener. Mateo 27, 26 dice: entonces le soltó Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Jesús estaba en una cárcel. Después de que estaba en esa cárcel, lo sueltan. Pero no lo sueltan para que sea libre, lo sueltan para que lo azoten. Y dice la palabra: habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Le digo una cosa: alguien de ustedes necesita un Barrabás. ¿Qué mensaje del pastor esta tarde? De verdad se lo digo. Le estoy hablando en el sentido espiritual, y sé que algunos ni creen ni entienden lo que les estoy hablando. Quizás sea como una parábola. Pero alguien de ustedes, para que alcance el nivel para el cual Dios lo llamó, lo va a tener que hostigar el Barrabás. Y va a tener que ser azotado. Pero yo como pastor entenderé que no es el diablo, sino que es Dios ajustando cuentas. Porque mientras yo oraba por esta prédica, Dios me decía: he llevado a la casa a personas que de parte de mí tienen conocimiento, pero no les importa el conocimiento ni les importa ponerlo por obra. Están enfocados en las cosas de la tierra. Aunque ya te lo llevé, me dijo Dios, están enfocados en las cosas del mundo y su prioridad se llama dinero. Y nadie puede llamar a Dios y a las riquezas. Esa palabra es para ti. El Barrabás te va a llegar cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque en el reino de Dios tú no eres efectivo con conocimiento. Tú eres efectivo cuando pones por obra lo que conoces. En el reino de Dios vale más una persona que pone en práctica lo que lee y predica, que alguien que tiene conocimiento y simplemente lo usa para sí mismo. Le pido que antes de que esto llegue, por favor, tome nota de lo que Dios esta tarde me está haciendo hablar. Y yo sé que hay alguien aquí que entiende lo que estoy diciendo. Porque ministerio de parte de Dios le ha sido entregado. Ministerio de parte de Dios a una mujer aquí le ha sido entregado, pero estás afanada como la Marta en tus cosas. Así que cuando el azote de Dios venga contra ti, no me digas que es el diablo.
Ya Dios me advirtió que Él tiene que usar al Barrabás. Santo. Masama quita la Amazon. Aleluya. 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 Porque en el reino de Dios no es como tú grites. En el reino de Dios vale qué tanto te estás haciendo en el reino. Amén. Aleluya. Y dentro de los 10 mandamientos, la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amén. Aleluya. Amén. Santo. Y si usted me ha llegado a este lugar, Dios no me lo trajo para que sea uno más de los millones de cristianos calientabancas que hay en el mundo. Amén. Quiere trabajar para el rey, llegó al lugar adecuado, pero para que usted trabaje para el rey tiene que sacrificar muchas cosas. Amén. Las tiene que colgar en alguna de las 3 cruces que le mencioné. Quizás en la cruz, que es un solo, quizás en la cruz de X, quizás en la cruz en forma de T. Pero si está entendiendo lo que estoy predicando, algo Dios quiere que crucifiques. Amén. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿De verdad está entendiendo la prédica de esta tarde? Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 19, 31, 34. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas. ¿A quién le rogaron? A Pilato. ¿Qué le rogaron? Que lo bajara de la cruz. ¿O qué? Que les quebrasen las piernas. Yo recuerdo cuando yo recién me casé con mi esposa, en mi primer viaje a Tennessee a predicar. Qué bonito, ya no voy solo, vengo con esposa. Y ella bien chévere, aleluya. Me casé con un pastor, un ministro de alabanza, un adorador, aleluya. Voy para otra dimensión. Pero qué lindo cuando en una iglesia hay profetas reales y no falsos como los que se mueven ahora. Terminando yo la prédica y la pastora con el pastor que vinieron a dar el evento de matrimonios acá, su esposa agarró un montón de estas servilletas y se las llevó a mi esposa allá atrás y le dijo: estas servilletas, tómalas, y esto no te va a alcanzar para muchas lágrimas que vas a llorar. Dios bendiga a la pastora Celaya, que es una pastora que Dios me permitió, con el pastor Omar Rodríguez, el supervisor de pastores de esta misión, ir a ungir como pastora a Dallas, Texas. La última vez que yo la visito a Dallas, Texas, la pastora empezó a llorar y lloraba como cuando alguien está muy dolido. Y recuerdo que la pastora me dijo: pastor Omar, estoy teniendo una visión con usted y Dios me lo muestra, que usted tiene que pasar un desierto. Y lo veo con su vestimenta espiritual desgarrada, veo sus pies sangrando, veo sus manos sangrando. Cuando empecé a trabajar en este ministerio, una joven de la cosecha de Honduras me llama y me dice: hermano Omar, yo estaba orando y Dios me inquietó que orara por usted y me lo mostró en una visión, y Dios me mostró que lo metí en una llama de fuego. Y yo le dije: dígale a Dios que tenga misericordia de mí, que no pase eso. Amén. Aleluya. Me dijo: yo lo pude ver y pude ver cómo esas llamas de fuego quemaban muchas cosas en su cuerpo y se convertían en ceniza. Pero déjeme contarle la otra parte. Me dijo: vi que usted salió después y salió con su cabello completamente blanco y con unas vestiduras diferentes. Aleluya. Oh, recuerdo que también me dijo, yo le dije al Señor: Padre, ¿por qué tu siervo salió así con el pelo blanco? Y me dijo: yo lo meto a esa llama de fuego, y si él soporta, de allí va a salir con sabiduría, con sabiduría. Amén. Oh, cuánta gente le dice a Dios: úsame, pero no quieren el proceso. Digo de nuevo: no hay gloria sin cruz. Amén. Hermana Yesenia, no hay gloria sin cruz. No sé por dónde ha estado pasando, pero ha estado cargando una cruz, hermana Yesenia. Santo. Tranquila, no te desesperes ni te vayas, que la victoria es tuya. Soporta tu cruz. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué interesante. Alguien de los que está conmigo esta tarde necesita que los siervos de Pilato corran,
y le digan al Pilato, danos el permiso de quebrarle las piernas. La palabra usted no la esperaba, pero Dios la puso en mis labios y es para usted, no para otra iglesia. Yo le digo una cosa, corra al altar antes de que le quiebren las piernas. Amén, aleluya. La palabra de Dios dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Amén. Yo sé que Dios me los mandó aquí para que sirvan, pero si ustedes no quieren a la buena, y con el amor que a lo mejor yo les pueda mostrar, Dios va a tener que trabajarlos. Por eso Dios en la palabra del Salmo dice, no seas como el mulo, no seas como el asno, que tiene que ser sujetado con un freno para ser llevado a donde tiene que ir. Pero puedo sentir en mi espíritu que más de alguno de ustedes Dios va a tener que tratarlo así, porque ya Dios lo ha llamado por años por la buena y así no quiere. Amén, aleluya. ¿Saben qué pasa con las bestias del campo cuando le meten el freno en la boca? Por mucho que ella quiera comer pasto y pararse a comer, no puede, porque lleva un freno de hierro que va mordiendo sus dientes. Y cuando él quiere agarrar otro camino, el jinete que lo lleva lo jala, y eso duele, se le entierra aquí el hierro. Y ya no va donde él quiere, sino donde su jinete le ordene y quiera. Amén. Con algunos de ustedes, Dios quizás quiera hacer lo mismo. No permita eso. Santo. Antes de que Dios le ponga freno, mejor usted corra voluntariamente a decirle, Padre, si me toca dejar este trabajo por ti, Padre amado, yo lo hago. No me voy a morir de hambre. Amén. Tengo 7 años de tener mi Social Security y mi permiso de trabajo. Y no he entrado a ninguna empresa, porque antes de ligarme con una empresa, entiendo que es mejor estar ligado con mi Padre. Y si pierdo los beneficios de esta nación por no trabajar en una empresa, no me interesa. Sé que estoy ganando beneficios en el cielo. Mi esposa me ama y se preocupa por mí y me dice, mi amor, te tengo en mi medical, pero no lo necesito, Santo. porque Dios me ha dicho que si obedezco sus mandamientos, ninguna enfermedad de Egipto me va a tocar. Amén, aleluya. He ido 2 veces a chequeos con los médicos, porque mi esposa está pagando y sabe que todo está chévere, Santo. todo está bien Gloria a Dios. y todo seguirá bien, porque yo no le trabajo a un mendigo de la calle, a un empresario miserable. Yo le trabajo al dueño del oro y la plata, aquel que hizo los cielos y la tierra, y en su palabra escrito está que él honra a los que le honran. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Servirle a Cristo es un acto de convicción también. Y si me toca sacrificar mi trabajo, dije yo un día, por causa del reino lo voy a hacer. Amén, aleluya. Porque hubo un tiempo, 3 años en esta nación, donde me enfoqué a ganar dinero. Pregúnteme, pastor, ¿qué compró con ese dinero? No compré nada, yo no sé, el dinero se fue. Pero el día que tomé la decisión de decirle sí al llamado de Dios, algunos días trabajo, otros días no trabajo, pero mi esposa es testigo. Algunas veces ella me dice, mi amor, si no tienes dinero, ahí hay en mi cuenta. Nunca le he sacado $100 de su cuenta, porque mi padre siempre provee, siempre provee. A ver, un día iniciando esta obra aquí, teníamos que viajar y tú sabes que se gasta gas. Amén. Y un día me quedé sin dinero para el gas. Dios tocó a una hermana que no está aquí hoy, de Ecuador. Y recuerdo que cuando terminamos el culto, la hermana me dijo, pastor, Dios puso en mi corazón que le diera esto a usted, porque Dios honra a los que le honran. Amén. ¿Cuántos de ustedes se quejan porque no tienen nada, teniendo al Dios que lo da todo? Amén. A alguien aquí le gustan los retos, tiene que pararse y decir, Señor, heme aquí, yo no voy a botar la cruz. Si la cruz demanda que yo solo trabaje 30 horas a la semana, no importa. Vive Jehová y vive Jehová, que no me dejará morir de hambre. Porque Dios es Dios. Hermana Teresita, ¿cuántos años, hermana Teresita, enferma y no se ha muerto de hambre? Y nunca ha venido aquí a la iglesia, pastor, ayúdeme con una ofrenda que no tengo que comer. Al contrario, la vez pasada hubo un culto en la casa de ella y sobró comida. Al contrario, hay cultos acá los domingos y cuando se acuerda de traer comida, ella siempre trae. Y no tiene un hombre de su lado, ni un trabajo, ni un permiso de trabajo como su servidor, ni un Social Security.
Pero ¿sabe qué? Ella le sirve al dador de la vida y seguirá con vida. Ahí está nuestra hermana Alma, también yo la admiro. Y a mi esposa le digo, yo admiro la vida de hermana Alma. Ella no tiene esposo, tampoco tiene un trabajo en una empresa. Tiene, ¿cuántos hijos? Ya se me olvidó, ya perdí la cuenta. Es que la miro como madre de muchos hijos por la fe. Hijos espirituales, hermana Alma, no se asusten. Mira, ay no, me irá a llegar alguno que quiere 10. No, tranquila, tranquila. Amén. Pero entonces, hermanos, nunca nosotros ya nos ha dicho, pastor, apóyeme con una ofrenda que no tengo que comer en casa. Todos los sábados que íbamos a hacer culto en su casa, todos nos veníamos bien cenados. Santo. Amén, aleluya. Aleluya. Y ella lo que hace es vender tamales. Santo. Aleluya. Pero lastimosamente muchos de nosotros los cristianos decimos que amamos a Dios y nuestro amor está puesto en el Señor dinero. Amén. Ay, dice la palabra en el libro de Santiago: aullad ricos, aullad, porque pronto vuestras riquezas se convertirán en ceniza. ¿Hasta cuándo, iglesia, usted entenderá lo que Jesús dijo? Hagan tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo. Cuando tú te dedicas para el reino, también las cosas del reino se te son entregadas. Apláudale, Dios está vivo. Aleluya. Pero se le estaba diciendo, tranquilo, que se le pidió a Pilato el permiso para quebrarle las piernas. Hermanos, ¿no se le hace esto conocido? Que cuando el diablo quiso tocar la fidelidad de Job, fue ante Jesús a pedirle permiso. ¿No será que el diablo ya está llegando al cielo diciéndole a Jesús: Jesús, dame el permiso de tocar a Juan? Santo. Quiero ver si es cierto que te ama. Juan 19:33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Fíjese, los ladrones todavía estaban vivos. Y como los ladrones estaban vivos, la historia dice que les quebraron las piernas. Jesús ya estaba muerto. Y como ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Escucha lo que Dios te quiere decir. Ven pronto a arreglar cuentas con Dios antes que el diablo te quiebre las piernas espirituales. Y cuando el diablo venga y se dé cuenta que ya tus rodillas espirituales están activadas, va a decir el diablo: ya no hay necesidad de quebrarle las piernas. Ya está muerto. Ya murió a su ambición. Ya murió a su amor por el dinero. Ya murió a sus falsas pasiones. Así que no hay necesidad de maltratarlo. Ya murió. Pero nótese que con todo y eso, un soldado, dice la palabra, le metió una lanza en su costado. ¿Y qué salió del cuerpo de Jesús? Sangre y agua. Espiritualmente puede hacer que el diablo te toque tu costado. Esposos que están acá, ¿de dónde sacó Dios la esposa? De la costilla del varón. A alguien de ustedes el diablo le quiere tocar esa costilla que Dios le da. Te quiero pedir de parte de Dios que seas ingenuo en Cristo y que empieces pronto a doblar rodillas. Y no pienses que es el diablo que se ha levantado, porque este mensaje que Dios me dio esta tarde es que Dios va a empezar a trabajar para que tú te alinees. Y si el diablo tiene el plan ya de meter su lanza en tu costado, que cuando meta la lanza al diablo se dé cuenta que en ese costado lo que hay es sangre, pero la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Que cuando el diablo te toque a ti como esposa y te quiera llevar una enfermedad, diga: hey, pero ¿qué pasa? Yo con esta no puedo. Es que ya le mandé un montón de virus y la sangre de su hacedor corre en las venas de ella. La sangre de Jesús corre en las venas de esa mujer. Mujeres que están aquí, les pido de favor que se aceleren sus pasos en oración, porque la gracia y la misericordia de Dios está acabando. Y más que tener una iglesia llena de gente, me interesa tener una gente llena de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo 10, 37 al 39. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí.
Y el que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Por aquellos hermanos que no vienen a la iglesia por sus hijos, tú no eres digno de Dios. Por aquellos que dicen, no fui a la iglesia por mi esposa, ella no quería, me pidió ir al parque, tú no eres digno de Dios. Para aquella hermana que dice, no, pero es que me invitaron a una fiesta y era de niños y había juegos y unos sacos a los niños, tú no eres digno del reino de Dios. Tienes que sacrificar tus prioridades propias en la cruz. Tienes que sacrificar tus propios intereses en la cruz y enseñarle a tus hijos e hijas que amen a Dios sobre todas las cosas. Amén. Yo sé que aquí hay mujeres que le enseñan a sus hijos que amen a Dios. Y no se cansen, por favor. Dice el versículo 38: el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Eso. Yo te pregunto, ¿dónde está tu cruz? De que algunos de ustedes hasta allá la tiraron, ni cuenta se dieron dónde se les cayó, porque están tan en la carne que no sienten la cruz. Pero Dios dice en la palabra: el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dijo Jesucristo, tu Salvador. Por si acaso te quieres enojar conmigo, ¿quieres ser digno de Dios? Carga tu cruz. Dice la palabra de Dios en el 39, para cerrar: el que vive su vida para sí, la perderá. Y el que sacrifica su vida para mi causa, la hallará.